nosotros, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano. Domingo, lo primero es tu impresión sobre lo que ha ocurrido con este disturbio que hemos recibido. Bueno, Julio, saludo a este elenco, que es un grupo de amigos. Desde el momento de la lluvia hemos estado en diferentes sectores de la capital. Nos tocó acompañar a muchos líderes sociales en este proceso. Yo creo que es un momento de solidaridad. Como le decía ahorita, aquí hay casi miles de familias que todos sus hogares se dañaron, especialmente no tienen donde dormir. Por eso el plan social, antes de levantar muchos listados, lo que debe salir con camiones a estos sectores que están en los lugares más vulnerables de la ciudad, y no solo en lugares vulnerables. Aquí se lo digo porque yo vivo en el sector de La Pradera, y ayer se la pasaron las grúas retirando carros que se dañaron en su parqueo. Se inundó completo La Pradera. Se inundó La Pradera. Aquí hay sectores en las 3 circunscripciones, y aquí hay mucha de la torre, porque la ciudad paulatinamente se ha ido convirtiendo en vulnerable hasta en sectores importantes, en ensanche y en torres, como un resultado del proceso constructivo de la ciudad y del tiempo que nos ha tocado. Yo creo que un momento de solidaridad, todo el que pueda dar su mano solidaria, este es el momento de hacerla. Los organismos del Estado que están en esa tarea lo deben hacer. Ayer con Omar Fernández visitamos esos lugares y llevamos una mano solidaria que en este momento se requiere. Estuvimos en los Girasoles, estuvimos en los Praditos, estuvimos en la zona de los kilómetros, que son zonas donde las mismas familias, hay familias que lo perdieron todo, absolutamente todo. 3 metros de agua en su casa, pequeña casa, que ellos mismos nos contaban algunos cómo salvaron su vida y se fueron refugiando entre los vecinos, pero se requiere darle una mano, ayudar entre todos a limpiar los lugares para devolver la normalidad en lo que se requiere, más el tema de infraestructura. Pero ese es el momento Domingo, que vivimos en la capital. Siempre que pasan este tipo de cosas, viene la pregunta de ¿por qué la ciudad no toma una salida profundamente efectiva, digamos, para situaciones como esta? O sea, tú que aspiras a dirigir la ciudad de Santo Domingo, ¿crees que hay una salida para esto? ¿Hay alguna solución real para esto? Mira, Eury, vivimos en el tiempo de la adaptación. Tenemos que entender, fíjate que cuando ocurrió el 4 de octubre el año pasado, de noviembre, correcto, se dijo, fue un hecho único, y fue de hecho hasta un hecho que no ocurrió, fue estacionario. Básicamente afectó en gran medida la capital. Y repentino, que no se anunció. No se anunció, pero es que ya vivimos en una época en la que tenemos que entender que ese es el comportamiento del clima. Fíjate que ahora, este fue un fenómeno también que no era común, vino del sur hacia el norte. Regularmente estos fenómenos vienen por el este o vienen por el norte. Entonces, ¿qué pasa? Aquí siempre se ha dicho que no se puede invertir en el subsuelo porque lo que se hace en el subsuelo no se ve, pero eso no es cierto. Ya hace tiempo que aquí viene una inversión que se está haciendo, pero hay que completar la operación y hay que entenderlo. Porque además, por ejemplo, hay temas que hemos ido haciendo hasta de las instituciones públicas como obra pública. Por ejemplo, tú tienes un tema de asfaltado, de sobreasfaltado en esta ciudad. Si nosotros salimos ahora, yo les demuestro a ustedes cómo aquí la calle la colocamos por encima de la acera en toda esta zona del polígono central y muchas de las zonas en que cuando caen las aguas, estamos conduciendo las aguas hacia los sótanos donde están parqueados los vehículos. En vez de las aguas ir al contén y dirigirse a los invernales, se están dirigiendo hacia los sótanos. Entonces, son temas de regulación. O a las casas. A las casas. Por ejemplo, mucha de la entrada hacia la torre han disminuido el ancho del contén, que debe ser de 30 a 40 centímetros, lo han vuelto un cañito pequeño. Sí. Entonces, cuando viene un volumen de agua como esta, entonces ese volumen de agua, en vez de conducirse por el contén hacia el invernal y la parte baja, se desvía hacia la entrada. Fíjate que muchísimas torres tenían bombitas
para extracción de agua, o ponen saco de arena en la entrada, como se pone en los barrios que han tenido que subir el perfil de la galería para que el agua no entre a la casa. Entonces hay un tema de regulación que nosotros tenemos que corregir. Mira, hoy yo creo que esta es una ciudad que está en estado de vulnerabilidad y que nosotros tenemos que proceder para que los acontecimientos propios no volvamos a sumar una cantidad de personas que fallecen, en la que podemos ser cualquiera de nosotros. Sí. Domingo, ¿cómo manejar el tema de posibles responsabilidades cuando colapsa una infraestructura? En este caso, una infraestructura que tiene más de 20 años. ¿Cómo establecer dónde reside la responsabilidad del colapso de esa infraestructura? Julio, antes de responderte, cuando se creó, cuando tuvimos el 4 de noviembre, a mí fui de una de las personas que invitaron a diversos medios. ¿Y cuáles son las medidas que hay que adoptar? Fue un tema que nos preguntamos, porque este es un tema que lo estamos viviendo hoy, pero lo vamos a vivir en muchas otras ocasiones. Tenemos que entender que este cambio que tenemos del clima no va a cambiar. Mira, cosa que vimos de emergencia, y te lo digo porque lo pasamos, dije, desde los bomberos en los 12 puntos críticos tenemos que crear unas brigadas que tengan capacidad por un tema de asistir personas que no pierdan la vida. Mira, hay lugares muy claros. En la avenida Monumental hay unos puntos de cañada que atraviesan la avenida Monumental, que son ahí en el cruce de los Peralejos, es un punto crítico, siempre se va a inundar, siempre hay personas que si no hay una brigada, si no hay el personal con la autoridad, van a arriesgar la vida. Acá hay 4 sistemas de cañada. Por ejemplo, el mismo lugar de La Churchi, donde está la laguna de la urbanización Fernández, ese es un punto bajo de la ciudad. De hecho, y lo saben, Iván Gómez, que es el director de la Policía Municipal, y Ariel Gutiérrez y un compañero tuvieron que rescatarlo. Nosotros pudimos tener a Iván entre los... ¿Pero y dónde? Ahí en la laguna, que el ayuntamiento... De la urbanización Fernández. De la urbanización Fernández. Él en una camioneta intentó ir, estaba como grabando para ver... Ariel estaba grabando un video. Para ver el comportamiento. Para ver el comportamiento, porque dijimos que esa solución que se practicó ahí no era la adecuada. Ahí hay que hacer un sistema de galería en la Lincoln y en la Churchi, igual que el que tenemos en la avenida Núñez de Cáceres con Gustavo, que era el punto más crítico de la ciudad. Sí, eso se inundaba siempre. Se inundaba porque eso tiene un sistema de galería que desagua 20 metros cúbicos por segundo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo en esos lugares. ¿Y cuál es la solución que se hizo aquí? No, lo que se hizo fue esa laguna, se hicieron pozos filtrantes. Yo le dije que no aguantaba 3 aguas para dañarse, porque aquí hay otro tema adicional. Mantenimiento ahí. Entonces. No un tema solo, no, porque no va a aguantar la capacidad que tiene, porque con la tierra que arrastra, el plástico que arrastra, eso se te tapa de una vez. Entonces, porque la solución potente es generar ese sistema de galería. Pero yo lo que quiero traer aquí, porque no es un tema de un debate, porque es que esta ciudad nosotros tenemos que hacerla segura y tenemos que adaptarlo, porque otro tema, aquí tiene que haber un plan de educación, los ciudadanos tienen que saber cómo proceder en estas condiciones. Y el otro tema es el plástico. Mira, cuando nosotros estábamos discutiendo la ley de residuos sólidos, hicimos un instrumento financiero que es el fideicomiso, que hoy tiene 23,000 millones, pero la ley tiene también un instrumento que se llama responsabilidad extendida del productor, que es para unir a lo industrial y a los comerciantes. Aquí hay que ponerle un valor al plástico. Esa botellita tiene que valer $1. Cuando tú compras una botellita de agua que paga 15 pesos hoy, $1 de eso debería estar destinada a recuperar la botella. Si nosotros vamos ahora, salimos, el 90% de los invernales tienen el 90% de su capacidad obstruida, llena de plástico, esquina por esquina. Entonces aquí hay que hacer una brigada de mantenimiento, pero aún la brigada de mantenimiento no serían suficientes. Si tú tienes, aquí se tiran millones de botellitas cada mes. Esa botellita hay que recuperarla y mandarla a la industria, y ese es un esfuerzo de un acuerdo colectivo que hay que hacer en esta ciudad. En esta ciudad hay que ponerse a trabajar en otra dirección, hay que hacer un plan educativo, hay que tener una brigada de emergencia en los puntos críticos y hay que hacer un plan. El gobierno, yo lo he dicho, tiene la capacidad, porque cuando hicimos la línea del metro nosotros adquirimos capacidad técnica y tenemos equipamiento para hacer
en corto plazo esos sistemas de galería de lo que estoy hablando en estos dos puntos críticos y generar las interconexiones. Obviamente, puede venir un fenómeno como este que no estaba previsto, 400, 500, cuando el otro venga, que puede ser de 600 metros cúbicos por segundo. Vamos a volver a tener los alegatos, tenemos que comenzar a trabajar entendiendo qué es lo que tenemos por delante como reto y las adecuaciones de las normativas que tiene que tomar esta ciudad. Yo a veces lo digo, esta ciudad de verdad necesita a alguien que quiera ser alcalde, alguien que le duela la ciudad, alguien que entienda cómo funciona la ciudad en el mundo de hoy y le dedique el tiempo que hay que dedicarle y busque los mejores técnicos, porque no es un tema de una persona, es un tema de conjunto y de normas que tenemos que poner en marcha. Entonces, porque digo, Julio, sí, repartirnos culpas, y la deben haber, yo creo que hay que explorarla, no nos va a resolver el problema. Ahora, si eso es para tapar, no hacer lo que hay que hacer, no colocar las inversiones que hay que colocar, porque también he dicho esto, Julio, eso no es un tema solo del ayuntamiento. El ayuntamiento debe liderar el proceso del ordenamiento del territorio y es el que entiende cómo funciona y se reparten estas responsabilidades, porque aquí hay un sector empresarial y educativo, intelectual, que está en las universidades, que nosotros tenemos que unirlo en un consejo de desarrollo que esté en la ley, que negocie con el presidente y con el Poder Ejecutivo las inversiones que esta ciudad requiere. Yo lo decía, mira, por ejemplo, y miren este ejemplo, si ustedes lo quieren ver. Cada vez que había un fenómeno como este, ¿cuáles eran los 4 lugares que se mencionaban del país? La Nueva Barquita, Tenguerengue, el Rito de la Vega. ¿Está mencionado entre los temas vulnerables? Salieron porque se hizo una inversión. El Estado se decidió a transformar esa condición. Hicimos un proyecto de profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la ciudad? Lo mismo que se hizo en esos lugares. Ponernos a hacer la tarea que hay que hacerla. Eliminar o por lo menos reducir esa gran cantidad de personas que vive en alto riesgo cerca de cañadas, de ríos, de arroyos, que aún queda mucho. Sí, siempre se menciona el tema de la Nueva Barquita. Se salvó a esa población que vivía ahí y está en zona segura. Pero todavía hay mucha gente en zona de alto riesgo. Mira por ejemplo, otra intervención. Ustedes oyen la Ciénaga y los Guandules como parte de la zona vulnerable porque hay otra. Porque se hizo otra cosa. Ahora, por ejemplo, yo te voy a poner la 800 en muchos de estos lugares que son vulnerables, pero el 60% de esa vulnerabilidad procede del manejo de los residuos. Por eso yo digo, ¿cómo es que no vamos a hacer si ya creamos el instrumento y tenemos los recursos? Pero hay que dedicarle un tiempo a la educación. Mire, yo trabajé en el plan de alfabetización y alfabetizamos en este país 720,000 dominicanos. Yo digo, y se movilizaron más de 20,000 voluntarios a alfabetizar a la gente. Nosotros necesitamos una alfabetización ambiental y de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos, no aquí, eso es a escala global. Cualquier ciudad, Nueva York los otros días se inundó. Dubái, que es un desierto. Cualquier lugar se puede inundar. Ahora, ¿qué es lo que no pueden hacer las autoridades? Ignorarse y esperar el próximo fenómeno. Vamos a esperar el próximo noviembre. No, tenemos que actuar desde ahora. Noviembre ya es partido. Eso decía yo. Yo pienso que este fenómeno dejó 3 experiencias a las que tenemos que prestar atención. Primer punto, estamos viendo los embates de fenómenos que no estamos acostumbrados a ver. Es correcto. Eso es axiomático. Segundo elemento, nuestras infraestructuras, como no había esa visión, no están preparados para ese tema. Eso quedó probado ahora. Y tercer punto, me parece que más allá de los muertos, también hay un hastío ya de la población. O sea, yo pienso que la población ya llegó a un momento que está cansada de que en todos los periodos electorales le hablen de lo mismo y la solución no llegue. Entonces te pregunto, tú que estás aspirando a dirigir la ciudad de Santo Domingo, ¿qué le cuesta a la ciudad de Santo Domingo? Tú hablas de unos sistemas de galerías, ¿verdad? Diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué le cuesta eso y en qué tiempo se podría solucionar esta situación, Domingo? Mira, yo creo que la inversión debe andar por los 400 a $500 millones. No es mucho dinero. Un gobierno cogió 30,000 millones prestados. Ahora mismo, pero es que esa es la inversión. Que esta es una metrópoli, esta es la ciudad más importante de Centroamérica y del Caribe. Es que esa inversión se necesita hacer, no para este fenómeno. Nosotros tenemos un tema de agua sanitaria que están comprometidas, nuestras aguas subterráneas, que son fundamentales para periodos de crisis en sequía, también tenemos que cuidarlas. Es decir, 30,000 millones de pesos. Nosotros, pero no es solo un tema de inversión de infraestructura, aquí tiene que haber un tema de educación
y de comportamiento y cumplimiento de las normas. Y también tenemos que crear los equipos de brigada especializada, tenemos que atacar el plástico, tenemos que hacer cumplir la norma. Mire, esta ciudad tiene otro fenómeno, estamos hablando de eso, esta ciudad tiene un fenómeno de isla de calor que también tiene que atacarlo, que es una combinación de arborización y de aplicación de normativa. Es decir, todas las ciudades del mundo se tienen que adaptar al nuevo periodo, porque siempre ha sido así a lo largo de la historia, cada vez que lo estudiamos. Ahora, la ciudad de Santo Domingo se tiene que transformar. Esta ciudad, yo lo he dicho, se cambió de una ciudad vertical a una ciudad horizontal. Ni hemos hecho la normativa, ni hemos hecho la infraestructura. Y seguimos creciendo inmobiliariamente y seguimos volviendo vulnerables, ya no solo a los ciudadanos que viven en la orilla de la cañada, a los ciudadanos que compran un apartamento de $500,000, ciudadanos que nos vienen a visitar. Nosotros estamos llamados a convertirnos en una de las ciudades turísticas muy importantes, pero con esta vulnerabilidad, nosotros tenemos que trabajar contra esta inseguridad, pero también contra otro tipo de inseguridad. Entonces, yo lo que he dicho, y lo he dicho en otra ocasión, la sostenibilidad ambiental es la prioridad número 1 de esta ciudad. Así como hay que trabajar la seguridad ciudadana para que los ciudadanos puedan disfrutar la ciudad. Pero una ciudad no puede ser que cada vez que llueva, no este aguacero, no cualquier aguacero, esta ciudad se colapsa. Cualquier aguacero, la ciudad pierde movilidad económica. Los ciudadanos de a pie se arriesgan a caer en un lugar y romperse una pierna, a perder su vida. Entonces, eso es lo que tienen que estar las autoridades concentradas. Entonces, eso no puede ser si tú no tienes un alcalde, que ese sea su prioridad, que no esté pensando que va a ser presidente, que esté dedicando tiempo a juramentar gente para otro lugar. Tiene que haber alguien que se quiera dedicar a tiempo completo a esta ciudad, que tenga un criterio de lo que representa el desafío de una ciudad hoy. Y hoy se quiera dedicar. A eso es lo que yo me he ofrecido, como biólogo, como municipalista, como alguien que ha dedicado su vida, que el mismo Estado me ha pagado para yo ir a conocer los mayores sistemas por todas partes. Entonces, he querido ofrecer eso, y eso es lo que ofrezco, mi dedicación a tiempo completo. Mira, por ejemplo, que la gente no lo sabe, cuando nosotros estamos en el ayuntamiento, hoy, por ejemplo, Yael Isa, que es el principal asesor de Luis Abinader, en materia de control, en materia de transporte, Yael Isa, nosotros lo reclutamos en el ayuntamiento del distrito. Nosotros le preguntamos a Yael si él era de algún partido político. No, nosotros reclutamos los mejores talentos y lo pusimos a trabajar a favor de la ciudad. La capital tiene que reunir sus mejores talentos, tiene que darle la oportunidad a alguien que quiera, que haga esto. Tiene que sacar agua cada vez que llueve. No puede ser. Vigilio, usted le está dando ahí también a Vigilio. Le está dando. Domingo, la campaña pasada tuya, súper popular, una estructura bastante poderosa, pero esa campaña se vio envuelta, ¿verdad?, en algunos errores estratégicos. Y además de eso, se dice, ¿verdad?, aquí tú sabes que hay expertos en rumorología, de que una mano invisible también accionó para boicotear esa candidatura. Te pregunto, Domingo. Cuidado, es mi pregunta. No te llevas ahí, ya es un aliado. Hay que ver, hay que estudiar el fenómeno. No se debe provocar. Una mano invisible. Te habló y metió un chisme para poner a Domingo a pelear. Esa es mi pregunta, maestro, es la suya, espérese. Domingo. Sí, pero suaviza. En esta oportunidad, tu campaña ha visualizado primero corregir estos errores estratégicos y estar pendiente y preparado para si surge nueva vez aquella mano invisible. Mira, Manuel, yo te voy a responder. Pero era domingo. La mano invisible fue el 18 de febrero. Yo le he preguntado a municipalistas en el mundo cuándo se ha suspendido una elección en curso a las 10 de la mañana, en algún lugar del mundo. Eso suspendió antes, pero en curso no lo he encontrado. Eso cambió la dinámica y la manera en cómo la gente percibía al partido. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Párate y vete. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero, mira, un elemento esencial que hizo que saliéramos del poder fue habernos dividido. Por eso he trabajado intensamente para que nos uniéramos. Ahí tenemos la alianza, pero no es solo una alianza partidaria, esto es una alianza. Yo le estaba diciendo que he estado acompañando a Omar, he visto surgir una nueva generación que se va comprometiendo con los temas de esta ciudad. Creo que él y yo vamos, estos temas del drenaje, la normativa, que hay que hacer una ley de capitalidad, que hay que hacer que el IPI pase y se priorice
para estos temas del drenaje, de la seguridad ciudadana, del tránsito, para esos 3 elementos, que el IPI, que es un impuesto a la propiedad suntuaria, esos 5.000 millones anuales se deben dedicar a la ciudad de Santo Domingo, que es que pague el 80%, todas las personas que viven ahí. Pero esos fondos hay que destinarlos a estos problemas que estamos viviendo en la ciudad. Bueno, Domingo, hablando finalmente, Pedro. yo del tema político, ya finalizando, aprovechando. ¿De la mano invisible? No, nosotros sabemos todo. Manuel, puedes tomarte el día libre ya hoy. Ven mañana después de esa respuesta. La mano invisible no tiene nombre. Julio, quieren boicotear a Domingo. Esta gente son perversos. El gobierno del PRM. El Domingo, 90 días prácticamente te quedan a ti para las elecciones de febrero. Campaña. Y tú en ese trabajo arduo que yo sé, me consta, porque conversamos mucho, para lograr esa alianza, lograr que tu proyecto y nuestro, porque yo también me siento parte de él, sea un proyecto viable y exitoso como estaba predestinado para antes de la suspensión de las elecciones de febrero. ¿Cómo estás ya trabajando la articulación de los equipos de campaña con el PRD, con la Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, ya Omar y yo estamos saliendo juntos a trabajar en la calle. Lo vi, se veía muy bien. Entonces ya es una labor que estamos haciendo conjunto, pero yo pienso que aquí lo fundamental va a ser convencer a los capitaleños de que la ciudad tiene que transformarse, que tiene que ser menos vulnerable, que necesita a alguien que quiera ser alcalde, y que conozca, que no le hayan impuesto ser alcalde, candidato a la alcaldía por un pacto político, sino que sea la libre voluntad de alguien que haya hecho un recorrido y que quiere poner su mayor esfuerzo y dejar ser parte de un legado de ayudar a hacer que esta ciudad sea menos vulnerable, que ponga su conocimiento, que ponga su voluntad, su pasión por la ciudad. Y eso es lo que yo lo que estoy trabajando, lo que me reúno en Torres, lo que vamos a hacer a lo largo de esta campaña, presentarle a los capitaleños cómo entre todos, juntos, podemos hacer de esta una ciudad más segura, menos vulnerable, con un programa educativo, con un programa donde haya responsabilidad ciudadana. Yo le digo esto, por ejemplo, y voy a terminar. Aquí hay 5.332 paradas de motores, que están la mayoría en la esquina, más de 100.000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que podamos tener ahí? Esos lugares son donde están los invernales, que ellos no me tiren botellitas plásticas, que puedan tener sombra, que se puedan organizar. Su educación. Pero yo trabajé trabajamos para alfabetizar 700.000 personas. Entonces, vamos a movernos en eso. Nosotros necesitamos un Santo Domingo de verdad más seguro y menos vulnerable. Muchas gracias. Que se está entrevistando un candidato. Muchas gracias. Domingo Contreras, un gran candidato en un mal proyecto. Gracias a Domingo Contreras, candidato Ay, por favor. de la Alianza Rescate RD. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Cambio fuera.